Bienvenidos a otro vídeo del canal. Soy Artur Andrade y hoy vamos a explorar los fascinantes orígenes de los mormones, o más específicamente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, LDS. Esta denominación religiosa, que cuenta con más de 17 millones de miembros en todo el mundo, tiene sus raíces muy ligadas a la historia de Estados Unidos, especialmente en el desarrollo del estado de Utah. La iglesia fue fundada por José Smith el 6 de abril de 1830, en un periodo conocido como el Segundo Gran Despertar, movimiento que marcó la historia del protestantismo norteamericano con sus avivamientos religiosos. El Segundo Gran Despertar, ocurrido entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, fue un movimiento religioso que impulsó grandes cambios en Estados Unidos. Este periodo estuvo marcado por predicaciones emotivas y reuniones al aire libre, donde las multitudes buscaban renovación espiritual. El aumento del fervor religioso condujo al surgimiento de varias denominaciones cristianas nuevas, como los mormones, los adventistas del séptimo día y los milleritas. En ese momento, la religión jugó un papel fundamental en la vida de las comunidades norteamericanas, siendo vista como uno de los pilares morales y sociales que guiaban a la sociedad. En este contexto, José Smith destacó cuando afirmó que había recibido una serie de visiones divinas. Nacido el 23 de diciembre de 1805 en Vermont, se mudó con su familia al estado de Nueva York en 1816, donde comenzaron las visiones. La primera visión de Smith, en 1820, marcó el comienzo de su viaje religioso. En esta visión afirmó haber visto a Dios Padre y a Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias de la época estaban corruptas y que debía restaurar la verdadera iglesia de Cristo. El 21 de septiembre de 1823, Smith informó de otra experiencia sobrenatural. Según él, se apareció un ángel llamado Moroni y lo guió a un lugar donde estaban enterradas planchas de oro que contenían escritos sagrados, así como instrumentos que lo ayudarían a traducir estos textos. Las placas fueron enterradas en una colina cerca de su casa. El descubrimiento de estas tablillas fue fundamental para el surgimiento del Libro de Mormón, el texto central de la fe de los santos de los últimos días. Este periodo también estuvo influenciado por las creencias populares en prácticas esotéricas y el uso de piedras videntes, artefactos utilizados para la adivinación. José Smith, como muchos de su tiempo, fue influenciado por estas prácticas, afirmando que las usó para traducir las planchas de oro. Las traducciones dieron como resultado el Libro de Mormón, publicado el 26 de marzo de 1830 en Palmyra, Nueva York. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se fundó oficialmente el 6 de abril de 1830. Smith organizó la nueva iglesia con un pequeño grupo de seguidores en Fayette, Nueva York. Inicialmente, la iglesia era conocida como la Iglesia de Cristo, pero con el paso de los años, el nombre evolucionó para reflejar la creencia de que se trataba de la restauración de la Iglesia de Cristo original. A medida que la congregación crecía, Smith trasladó la sede de la iglesia a Kirtland, Ohio, en 1831, donde estableció una comunidad religiosa. En Kirtland, Smith también comenzó a introducir nuevas prácticas, como la ley de consagración, que animaba a los miembros a donar sus posesiones a la comunidad, siguiendo el modelo de los primeros cristianos. Sin embargo, el intento de implementar esta ley encontró desafíos, lo que resultó en tensiones entre los miembros. En 1831, Smith anunció que la Nueva Jerusalén se establecería en Estados Unidos, específicamente en el estado de Missouri. Identificó la ciudad de Independencia como el lugar donde se construiría esta nueva ciudad santa. En 1833, Smith y sus seguidores comenzaron a mudarse a Missouri, pero enfrentaron una fuerte oposición de los lugareños. Las tensiones entre mormones y no mormones resultaron en una serie de conflictos violentos que culminaron con la expulsión de los mormones del condado de Jackson en 1833. La violencia contra los mormones no se limitó a Missouri. En Ohio, en 1832, José Smith fue sacado a rastras de su casa, golpeado, cubierto de alquitrán y emplumado por una turba enfurecida. El odio contra los mormones se vio alimentado por sus creencias inusuales y el rápido crecimiento de la comunidad, que los lugareños consideraban una amenaza. Los conflictos en Missouri continuaron aumentando hasta que, en 1838, estalló la Primera Guerra Mormona. Esta guerra se libró entre los mormones, organizada por Smith, y la milicia del estado de Missouri. La culminación de esta guerra fue la batalla de Crooked River, que ocurrió el 24 de octubre de 1838, resultando en varios muertos y heridos. En respuesta, el gobernador de Missouri, Lilburn Boggs, emitió la orden de exterminio el 27 de octubre de 1838, ordenando que los mormones fueran expulsados o exterminados del estado. La violencia alcanzó su punto máximo con la masacre de Aun's Mill el 30 de octubre de 1838,
en la que murieron 17 mormones. Después de la trágica masacre de Aonsmi, donde 17 mormones fueron brutalmente asesinados por una milicia local, el clima de persecución contra los santos de los últimos días se volvió insostenible en Missouri. La situación empeoró aún más con la orden de exterminio emitida por el gobernador Lilburn Boggs, que declaró que los mormones debían ser exterminados o expulsados del estado. José Smith y otros líderes fueron arrestados, acusados de traición, mientras el resto de los mormones huyeron a Illinois. En Illinois, la iglesia encontró un breve periodo de paz y prosperidad. Smith y sus seguidores establecieron una nueva ciudad llamada Nauvoo a orillas del río Mississippi. La ciudad creció rápidamente y, en 1844, ya era una de las más grandes del estado, con alrededor de 12.000 habitantes. Sin embargo, la prosperidad de la ciudad pronto atrajo atención no deseada y surgieron nuevos conflictos. En Nauvoo, José Smith introdujo una serie de prácticas religiosas innovadoras que generaron controversia, como el bautismo por los muertos y, especialmente, la poligamia. Aunque la práctica del matrimonio plural era inicialmente secreta, en 1843 Smith recibió una revelación que establecía la poligamia como doctrina oficial de la Iglesia. Esto provocó divisiones internas, lo que llevó a algunos miembros a rebelarse contra Smith. Una de las reacciones más significativas fue la creación de un periódico disidente llamado Nauvoo Expositor. Publicado por ex miembros descontentos, el periódico denunciaba la práctica de la poligamia y otras doctrinas controvertidas promovidas por Smith. En respuesta, Smith, quien en ese momento también era alcalde de Nauvoo y comandante de la milicia local, ordenó la destrucción de la planta de impresión del periódico, lo que generó una furiosa reacción de la población local y de las autoridades de Illinois. En junio de 1844, debido a la destrucción del Nauvoo Expositor y la creciente tensión entre mormones y no mormones, José Smith fue arrestado en Carthage, Illinois, acusado de incitar a la violencia y traición. Junto con su hermano Hiram, fue llevado a la cárcel de Cartago, donde, el 27 de junio de 1844, una turba armada irrumpió en la prisión y los asesinó a ambos. La muerte de José Smith provocó una profunda conmoción en la comunidad santo de los últimos días. Sin un liderazgo claro, la Iglesia atravesó un periodo de crisis de sucesión, donde surgieron varios líderes reclamando el derecho de guiar a los mormones. Entre ellos, Sidney Rigdon, James Strang y Brigham Young. Sin embargo, la mayoría de los mormones terminaron aceptando el liderazgo de Brigham Young, quien tomó el control de la iglesia y llevó a los mormones a una nueva fase. Después de la muerte de Smith, Brigham Young decidió que la única manera de garantizar la seguridad de los mormones era trasladarse al oeste, a tierras que en ese momento estaban fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Entre 1846 y 1847, Young dirigió a unos 14.000 mormones en un éxodo épico que los llevó al valle del Gran Lago Salado, en territorio que todavía pertenecía a México. Este éxodo fue uno de los movimientos de población más grandes del siglo XIX en los Estados Unidos y estuvo marcado por dificultades extremas, con muchos miembros sufriendo hambre, enfermedades y agotamiento durante el viaje de más de 2.000 kilómetros. Sin embargo, el 24 de julio de 1847, Brigham Young y el primer grupo de pioneros mormones llegaron al Valle de Salt Lake, donde fundaron la ciudad de Salt Lake City, que se convertiría en la sede permanente de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Santos. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, el territorio donde se habían asentado los mormones pasó a formar parte oficialmente de los Estados Unidos. En 1849, los mormones solicitaron al gobierno estadounidense la creación de un estado llamado Deseret, pero esta propuesta fue rechazada. En cambio, el Congreso creó el territorio de Utah y, el 3 de febrero de 1851, el presidente de los Estados Unidos nombró a Brigham Young como primer gobernador del territorio. Bajo el liderazgo de Young, Salt Lake City creció rápidamente, con la construcción de carreteras, puentes, edificios administrativos y proyectos de riego que transformaron la árida región en una próspera comunidad agrícola. Además, Young supervisó la creación de nuevos asentamientos en todo Utah, así como la fundación de la Universidad de Utah en 1850, inicialmente llamada Universidad de Deseret. La relación entre los mormones y el gobierno federal de los Estados Unidos no siempre fue pacífica. En 1857, el presidente James Buchanan envió una fuerza militar a Utah con el objetivo de reemplazar a Brigham Young como gobernador. Buchanan creía que los mormones gobernaban Utah de forma autónoma y desafiaban la autoridad del gobierno federal. Este conflicto, conocido como la Guerra Mormona de Utah, duró de 1857 a 1858, pero resultó en pocas batallas abiertas. El hecho más violento de este periodo fue la masacre de Mountain Meadows,
ocurrida el 11 de septiembre de 1857, cuando una milicia mormona atacó a un grupo de colonos que viajaban a California, matando a entre 120 y 140 personas. Esta masacre empañó la reputación de los mormones y fue uno de los factores que condujeron a la pacificación de la región, siendo John reemplazado por un nuevo gobernador designado por el gobierno federal. Uno de los puntos más controvertidos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue la práctica de la poligamia. Aunque se estableció como doctrina oficial en 1843, la poligamia enfrentó una fuerte oposición tanto dentro como fuera de la Iglesia. A lo largo del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos promulgó varias leyes contra la poligamia, lo que resultó en el encarcelamiento de muchos líderes mormones. La práctica polígama comenzó a declinar después de la publicación del Manifiesto de 1890, escrito por Wilford Woodruff, que desaconsejaba nuevos matrimonios plurales. Este manifiesto fue fundamental para que el territorio de Utah fuera admitido como estado en los Estados Unidos el 4 de enero de 1896. Tras la entrada de Utah en la Unión, la poligamia fue abandonada paulatinamente por los mormones, aunque todavía hay grupos disidentes que continúan practicándola. Hasta el día de hoy, aunque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días surgió en Estados Unidos, su crecimiento a lo largo del siglo XIX y principios del XX estuvo marcado por una fuerte expansión internacional. Una de las primeras misiones mormonas fuera de Estados Unidos se estableció en Inglaterra en 1837. Los misioneros mormones lograron convertir a miles de personas en diferentes partes de Europa, y muchos de estos conversos terminaron migrando a Estados Unidos, especialmente al nuevo territorio de Utah. Con el tiempo, la Iglesia expandió sus misiones a otros continentes. A principios del siglo XX, la Iglesia Sud se había establecido en América del Sur, Australia, Nueva Zelanda y partes de África y Asia. Este crecimiento global fue impulsado por un fuerte sistema misionero. Se animó a hombres y mujeres mormones a servir como misioneros voluntarios durante un periodo de 2 años, durante el cual fueron asignados a diferentes partes del mundo para predicar el Evangelio y convertir a nuevos miembros. En Brasil, la presencia de los mormones comenzó en 1913, con la llegada de los inmigrantes alemanes Max y Amélie de Zet. Sin embargo, fue recién en 1929, en la ciudad de Joinville, Santa Catarina, que tuvo lugar el primer bautismo mormón en el país. En los años siguientes, la Iglesia siguió creciendo en Brasil, y hoy el país es el tercero con mayor número de miembros, con más de 1.300.000 mormones. A lo largo del siglo XX, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sufrió varios cambios, tanto en sus prácticas internas como en su relación con el mundo exterior. Uno de los principales desafíos que enfrentó la Iglesia fue la cuestión racial. Durante gran parte de su historia, la Iglesia no permitió que los hombres negros recibieran el sacerdocio, una práctica que generó críticas y controversia, especialmente durante el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos en los años 1960. Esta política finalmente cambió en 1978, cuando el entonces presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball, anunció una revelación divina que permitió que todos los hombres dignos, sin importar su raza, recibieran el sacerdocio. Este fue un hito importante en la historia de la Iglesia y contribuyó a su creciente aceptación internacional. Además, el siglo XX estuvo marcado por el crecimiento de universidades y escuelas mormonas, como la Universidad Brigham Young, BYU, una de las universidades privadas más grandes de Estados Unidos, que jugó un papel fundamental en la educación de los miembros de la Iglesia. BYU también se ha convertido en un centro de estudios religiosos e históricos de la Iglesia Sud, además de ser conocida por sus programas deportivos. Otro aspecto importante de la historia de la Iglesia Sud en el siglo XX fue la construcción de templos. Para los mormones, los templos son lugares sagrados donde se llevan a cabo ceremonias importantes como bodas y bautismos de muertos. El primer templo se construyó en Kirtland, Ohio, en 1836, pero con el paso de los años, la construcción de nuevos templos se convirtió en una prioridad para la Iglesia. A principios del siglo XX, la Iglesia comenzó a expandir la construcción de templos fuera de los Estados Unidos. El primer templo mormón en América Latina se construyó en la Ciudad de México en 1983. Desde entonces, se han construido templos en varios países, incluido Brasil, donde se dedicó el primer templo en Sao Paulo en 1978. Hoy en día, hay más de 160 templos en funcionamiento en todo el mundo, y la construcción de nuevos templos sigue siendo una prioridad para la Iglesia. Aunque la Iglesia Sud ha sido históricamente una organización dominada por hombres, las mujeres siempre han desempeñado un papel importante dentro de la Iglesia. La Sociedad de Socorro, fundada en 1842, es una de las organizaciones de mujeres más grandes y antiguas del mundo, con millones de miembros.
El propósito de la Sociedad de Socorro es ayudar a las mujeres de la Iglesia a fortalecer su fe y participar en el servicio caritativo. Sin embargo, a lo largo de los años, la Iglesia ha enfrentado críticas por su falta de igualdad de género, especialmente en relación con el sacerdocio, que todavía está reservado exclusivamente a los hombres. En los últimos años, ha habido un movimiento creciente dentro de la Iglesia, liderado por grupos como Ordained Women, que aboga por la ordenación de mujeres al sacerdocio. Aunque el liderazgo de la Iglesia aún no ha cedido a estas demandas, el movimiento ha generado importantes debates sobre el papel de la mujer en la Iglesia moderna. En el siglo XXI, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continúa creciendo, pero también enfrenta una serie de desafíos. Uno de los mayores desafíos es la creciente secularización en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa Occidental. Al igual que otras denominaciones cristianas, la Iglesia está luchando por atraer y retener a miembros más jóvenes, muchos de los cuales se están alejando de la religión institucionalizada. Además, la Iglesia ha enfrentado críticas por sus posturas conservadoras en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el papel de la mujer. En 2015, la Iglesia anunció una política que prohibía que los niños de parejas del mismo sexo fueran bautizados hasta que alcanzaran la edad adulta y se apartaran de las enseñanzas de sus padres. Esta política generó una ola de controversias y llevó a miles de miembros a abandonar la Iglesia. En 2019 se revirtió la política, pero el daño a la imagen de la Iglesia ya estaba hecho. A pesar de los desafíos, la obra misional sigue siendo una parte central de la vida en la Iglesia Sud. Con más de 65.000 misioneros en todo el mundo, la Iglesia continúa enviando jóvenes a difundir su mensaje. Las misiones mormonas han desempeñado un papel clave en la expansión global de la Iglesia y la introducción de nuevos miembros en países donde el mormonismo era poco conocido. Además, la Iglesia utiliza cada vez más Internet y las redes sociales como herramientas de evangelización, reconociendo la importancia de estas plataformas para llegar a las nuevas generaciones. El futuro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estará determinado por su capacidad de adaptarse a los cambios culturales y sociales globales, manteniendo al mismo tiempo su identidad religiosa. Aunque quedan importantes desafíos por delante, el compromiso de los miembros con su fe y el fuerte sentido de comunidad sugieren que la Iglesia seguirá desempeñando un papel importante en las vidas de millones de personas en todo el mundo. Uno de los aspectos más llamativos de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue su relación única con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente en relación con el territorio de Utah. Como se mencionó anteriormente, los mormones propusieron inicialmente a Utah como el estado de Deseret, pero el gobierno federal finalmente estableció el territorio de Utah en 1850. Durante las primeras décadas de la ocupación mormona, hubo una fuerte sensación de aislamiento en Utah. Los mormones, bajo el liderazgo de Brigham Young, trataron de permanecer autosuficientes y alejados de la interferencia externa. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos continuó manteniendo un estrecho control sobre el territorio, especialmente debido a prácticas mormonas controvertidas como la poligamia. La Guerra de Utah, 1857 a 1858, como vimos anteriormente, fue un claro ejemplo de cómo el gobierno federal estaba dispuesto a utilizar la fuerza militar para hacer valer su autoridad sobre el territorio. Incluso después de que se resolvió el conflicto con la instalación de un nuevo gobernador, las tensiones continuaron, especialmente en relación con la cuestión de la poligamia. La práctica, que fue ampliamente aceptada entre los mormones, fue cada vez más criticada y prohibida por las leyes federales, culminando con la Ley Morrill de 1862 y la Ley Edmunds-Tucker de 1887, que prohibieron la poligamia e impusieron severas sanciones a sus practicantes. En respuesta, muchos mormones fueron arrestados y la Iglesia Sud se vio obligada a revisar sus doctrinas. La presión legal sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días alcanzó un punto crítico a finales del siglo XIX. Para que Utah sea aceptado como estado de los Estados Unidos, los mormones tendrían que abandonar oficialmente la práctica de la poligamia. En 1890, el presidente de la Iglesia, Wilford Woodruff, emitió un documento conocido como Manifiesto, que desaconsejaba la práctica de nuevos matrimonios plurales. Aunque el manifiesto fue inicialmente una medida pragmática para aliviar la presión del gobierno federal, marcó un cambio profundo dentro de la Iglesia. Utah fue admitido como el estado número 45 de los Estados Unidos el 4 de enero de 1896 y, con el tiempo, la mayoría de los mormones abandonaron en gran medida la práctica de la poligamia. Sin embargo, cabe mencionar que la poligamia no ha desaparecido por completo. Pequeños grupos disidentes, conocidos como fundamentalistas mormones, continuaron practicando el matrimonio plural y se separaron de la Iglesia Sud para formar sus propias comunidades. Estos grupos todavía existen hoy en áreas aisladas de Utah,
Arizona y otros estados, pero representan una minoría muy pequeña del número total de mormones. Con el inicio del siglo XX, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entró en una nueva fase de crecimiento y consolidación. El liderazgo de la Iglesia comenzó a centrarse en fortalecer su estructura organizativa y ampliar su presencia global. Uno de los principales pilares de esta estrategia fue el fortalecimiento de la obra misional. Además, la Iglesia comenzó a invertir significativamente en educación e infraestructura. La Universidad Brigham Young, BYU, fundada en 1875 en Provo, Utah, se convirtió en una de las principales universidades de la Iglesia y en un importante centro de educación religiosa. BYU ofrece una amplia variedad de cursos, pero su enfoque principal sigue siendo la educación religiosa y la preparación de jóvenes mormones para servir como misioneros y líderes dentro de la Iglesia. Otra institución educativa importante es el Sistema Educativo de la Iglesia, CES, que dirige escuelas y programas educativos en todo el mundo. CES fue creado para ofrecer educación formal basada en los principios y valores de la Iglesia, con el objetivo de formar ciudadanos que sigan los preceptos de la fe mormona. Una de las mayores áreas de expansión de la Iglesia Sud en los siglos XX y XXI fue América Latina. Como se mencionó anteriormente, Brasil es uno de los países con mayor número de mormones en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y México. Esta expansión fue impulsada por los misioneros mormones, quienes trabajaron activamente para convertir nuevos miembros y construir templos en varias partes de América Latina. En Brasil, por ejemplo, el primer templo se dedicó en Sao Paulo en 1978, un hito importante para la Iglesia en la región. Desde entonces, se han construido otros templos en Brasil, incluso en Campinas, Curitiba y Fortaleza, lo que refleja el crecimiento continuo de la Iglesia. Además, la Iglesia ha invertido en programas sociales y educativos en América Latina, buscando integrarse con las comunidades locales y ofrecer apoyo espiritual y material a sus miembros. A medida que avanza el siglo XXI, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. La creciente secularización en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, ha planteado interrogantes sobre cómo atraer y retener nuevos miembros, especialmente jóvenes. En 2015, se anunció una controvertida política que prohibía a los niños de parejas del mismo sexo ser bautizados hasta que alcanzaran la mayoría de edad y se apartaran de las enseñanzas de sus padres. Esta política generó una fuerte reacción negativa y llevó a muchos miembros a abandonar la Iglesia en protesta. En 2019, la Iglesia revirtió esta política, pero el episodio destacó los desafíos que enfrenta la Iglesia para equilibrar sus creencias tradicionales con los cambios sociales contemporáneos. Además, la cuestión de la igualdad de género sigue siendo un área de debate dentro de la Iglesia. Aunque las mujeres desempeñan papeles importantes en organizaciones internas como la Sociedad de Socorro, todavía no pueden ser ordenadas al sacerdocio. Movimientos dentro y fuera de la Iglesia, como Ordained Women, han estado presionando por un cambio, pero hasta la fecha, el liderazgo de la Iglesia ha mantenido la posición tradicional de que el sacerdocio está reservado para los hombres. La Iglesia ha sido dirigida por una serie de presidentes a lo largo de su historia, cada uno de los cuales ha dejado su huella en las doctrinas y la expansión de la Iglesia. El actual presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, quien asumió el cargo en enero de 2018, se ha centrado en modernizar la Iglesia de algunas maneras, como un mayor énfasis en el uso de la tecnología y las redes sociales para llegar a nuevas audiencias. Nelson también anunció cambios significativos, como reducir el tiempo de adoración dominical de 3 horas a 2 horas y reorganizar los programas de la Iglesia para hacer la fe más accesible a los miembros y sus familias en todo el mundo. Bajo su liderazgo, la Iglesia también ha seguido ampliando su presencia global, construyendo nuevos templos en varios países, incluidos África y el sudeste asiático. La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una historia de fe, sacrificio y perseverancia. Desde sus humildes comienzos en el estado de Nueva York hasta su ascenso como una de las religiones más grandes del mundo, la Iglesia ha experimentado innumerables pruebas, incluidas persecución, guerras, migraciones y controversias internas. Sin embargo, los mormones mantuvieron su fe y construyeron una comunidad global que continúa influyendo en millones de vidas. El legado de José Smith, Brigham Young y otros líderes mormones sigue vivo, no solo en los templos e iglesias que salpican el mundo, sino también en la dedicación de sus miembros a vivir los principios de su fe. El futuro de la Iglesia Sud dependerá de su capacidad para adaptar sus prácticas y doctrinas a los cambios sociales y culturales, preservando al mismo tiempo sus enseñanzas fundamentales y su profundo sentido de comunidad. Para los mormones, los templos desempeñan un papel central en su fe. A diferencia de los centros de reuniones y los lugares de adoración habituales, donde los miembros de la Iglesia se reúnen semanalmente, los templos se consideran casas sagradas,
dedicadas a la realización de ordenanzas específicas que, para los santos de los últimos días, son esenciales para la salvación. Entre los principales rituales que se realizan en los templos se encuentran los matrimonios eternos, que sellan a las familias por la eternidad, y los bautismos por los muertos, práctica que permite a las personas fallecidas, que no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio, recibir los beneficios del bautismo por poder. El primer templo mormón se construyó en Kirtland, Ohio, en 1836, pero los templos más conocidos de la iglesia se construyeron más tarde en Utah, como el templo de Salt Lake, terminado en 1893, y el templo de Logan. La construcción de templos se ha convertido en una prioridad a lo largo de los siglos XX y XXI, y se han construido nuevos templos en todo el mundo, desde América del Sur hasta África y el sudeste asiático. Actualmente, la iglesia cuenta con más de 160 templos en funcionamiento y decenas más están en planificación o construcción. Los templos también son lugares de enseñanza y aprendizaje espiritual. Dentro de sus muros, los miembros de la iglesia participan en rituales que les enseñan sobre el plan de salvación, la creación del mundo y su propósito en la vida terrenal. Los templos a menudo se describen como un remanso de paz en un mundo caótico, un lugar donde los mormones pueden reconectarse con su fe y renovar sus compromisos espirituales. Si bien la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días experimentó un rápido crecimiento en las Américas y Europa a lo largo del siglo XIX y principios del XX, fue solo en las últimas décadas que la Iglesia comenzó a expandirse significativamente en África y Asia. Estos continentes, con sus diversas culturas y religiones, presentaron desafíos únicos, pero también abrieron oportunidades para el crecimiento del mormonismo. En África, la Iglesia comenzó a ganar seguidores de manera más significativa en las décadas de 1970 y 1980, especialmente después de la revelación de 1978 que permitió a los hombres negros recibir el sacerdocio. Países como Nigeria, Ghana, Sudáfrica y Kenia se han convertido en centros de crecimiento de la Iglesia en el continente. En 2019, la Iglesia anunció la construcción de templos en varios países africanos, incluidos Cabo Verde, Kenia y Nigeria, mostrando su compromiso continuo con la expansión de la fe en el continente africano. En Asia, el crecimiento fue más gradual y países como Filipinas, Japón y Corea del Sur se convirtieron en importantes centros de actividad mormona en la región. En Filipinas, la Iglesia ha experimentado un rápido crecimiento desde la década de 1960, y hoy cuenta con cientos de miles de miembros. En 1984, se dedicó el Templo de Manila, lo que marcó un importante punto de expansión en Asia. En países como China y Vietnam, donde la libertad religiosa es limitada, la Iglesia opera de manera más discreta, pero el mormonismo aún ha encontrado formas de crecer, especialmente entre los expatriados y las comunidades internacionales. Además del trabajo misionero, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es ampliamente reconocida por su extensa labor caritativa y servicio humanitario. La Iglesia dirige uno de los programas de ayuda humanitaria más grandes del mundo, enfocándose en áreas como ayuda de emergencia en desastres naturales, programas de salud, educación y desarrollo comunitario. Desde su fundación, la Iglesia ha promovido el principio de autosuficiencia, alentando a sus miembros a prepararse para tiempos difíciles mediante el almacenamiento de alimentos, el ahorro financiero y la creación de redes de apoyo comunitario. Este principio también se refleja en su enfoque humanitario, donde la Iglesia no solo brinda ayuda inmediata, sino que también enseña habilidades a largo plazo a las comunidades necesitadas. El programa Iniciativa de Autosuficiencia es un ejemplo de esto, que ofrece capacitación en áreas como educación financiera, emprendimiento y planificación profesional. La Iglesia también ha invertido en importantes iniciativas globales, como proporcionar sillas de ruedas para personas con discapacidades en países en desarrollo, perforar pozos de agua en regiones secas de África y proporcionar vacunas para prevenir enfermedades. Además, a menudo se ve a los voluntarios mormones ayudando en crisis humanitarias como huracanes, terremotos e inundaciones, vistiendo chalecos amarillos con el logo Helping Hands, un símbolo de su trabajo voluntario. Con el avance de las tecnologías digitales, la Iglesia Sud se adaptó rápidamente al nuevo escenario. El uso de Internet y las redes sociales se ha convertido en una herramienta fundamental para llegar a nuevas audiencias y fortalecer la fe de sus miembros en todo el mundo. El sitio web oficial de la Iglesia, además de proporcionar recursos doctrinales, ofrece herramientas interactivas para el estudio personal de las Escrituras, la genealogía y la organización de eventos de la Iglesia. Uno de los programas más populares de la Iglesia es Family Search, una de las bases de datos genealógicas más grandes del mundo, que permite a las personas buscar en su árbol genealógico de forma gratuita. El interés por la genealogía tiene profundas raíces en la fe mormona, ya que la Iglesia cree en la importancia de realizar ordenanzas vicarias, como el bautismo por los muertos, para los antepasados fallecidos.
Family Search tiene millones de registros que ayudan a las personas a rastrear sus orígenes y descubrir su historia familiar. Además, plataformas como YouTube, Instagram y Twitter son ampliamente utilizadas por la Iglesia y sus miembros para compartir mensajes de fe y esperanza, con el objetivo de llegar tanto a mormones como a no mormones. La transmisión de las conferencias generales de la Iglesia, eventos que se llevan a cabo 2 veces al año en Salt Lake City, ahora se puede ver en vivo en todo el mundo gracias a la tecnología de transmisión por secuencias. De cara al futuro, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se enfrenta a desafíos y oportunidades únicos. El mundo está cambiando rápidamente y la Iglesia está trabajando para adaptarse a estos cambios sin perder su identidad y sus valores fundamentales. El liderazgo continúa buscando formas de conectarse con las nuevas generaciones, que están cada vez más inmersas en la cultura digital y los cambios sociales globales. Aunque la Iglesia enfrenta desafíos relacionados con la secularización y la evolución de las normas sociales, continúa expandiéndose en muchas partes del mundo, especialmente en África, América Latina y Asia. La construcción de nuevos templos y la adaptación de sus programas religiosos a las necesidades modernas son señales de que la Iglesia está comprometida con su crecimiento continuo. Al mismo tiempo, la Iglesia también se encuentra en un momento de reflexión interna, abordando cuestiones relacionadas con la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, y su papel en un mundo cada vez más globalizado y multicultural. Estos desafíos serán importantes para definir la próxima fase en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una historia de resiliencia, fe y adaptación. Desde las visiones de José Smith a principios del siglo XIX hasta su expansión global actual, la Iglesia ha enfrentado persecución, críticas y desafíos internos y externos. Sin embargo, a pesar de todo, continuó creciendo y fortaleciéndose, reuniendo millones de seguidores en todo el mundo. Con templos en construcción en todos los continentes y misioneros repartidos por cientos de países, el mormonismo continúa desempeñando un papel importante en las vidas de millones de personas. El legado de sus fundadores, líderes y miembros fieles, combinado con una visión del futuro que incorpora tanto tradición como innovación, garantiza que la Iglesia continuará dando forma a la historia religiosa del mundo en los años venideros. Después de la muerte de José Smith, Brigham Young surgió como el líder más destacado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Young no solo asumió el liderazgo espiritual de la Iglesia, sino que también fue responsable de uno de los acontecimientos más importantes de la historia mormona, el éxodo al oeste americano. Young creía que para asegurar la supervivencia y prosperidad de la Iglesia, los mormones necesitaban aislarse de la persecución que enfrentaban en el este de los Estados Unidos. En 1846, organizó la migración de miles de mormones desde Nauvoo, Illinois, a lo que hoy es Utah. El viaje, conocido como el Gran Éxodo Mormón, fue uno de los más desafiantes en la historia de Estados Unidos. Durante este viaje de más de 2.000 kilómetros, los mormones se enfrentaron a condiciones climáticas extremas, hambre y enfermedades. Al llegar al Valle del Gran Lago Salado el 24 de julio de 1847, Brigham Young proclamó que ese sería el nuevo hogar de los santos de los últimos días. Los mormones celebran anualmente la fecha como el Día de los Pioneros, celebrando el coraje y el sacrificio de quienes participaron en el éxodo. Young supervisó la construcción de Salt Lake City, planificando una ciudad organizada alrededor de lo que sería el templo principal de la Iglesia. Esta planificación urbana ejemplificó la visión de Young de crear una sociedad teocrática donde los principios de la fe mormona gobernaran la vida diaria. Brigham Young también jugó un papel decisivo en la expansión de la Iglesia más allá de Utah. Envió grupos de mormones a fundar colonias en lugares tan lejanos como Arizona, Nevada, California y lugares tan lejanos como Canadá y México. Bajo su liderazgo, la Iglesia creció rápidamente, estableciendo una infraestructura económica y agrícola que permitió a la comunidad ser autosuficiente. La Guerra Mormona de Utah, también conocida como Rebelión de Utah, fue un conflicto entre los mormones liderados por Brigham Young y el gobierno de los Estados Unidos. En 1857, el presidente James Buchanan envió una fuerza militar a Utah después de los rumores de que los mormones estaban en rebelión contra la autoridad federal. Young, que había sido nombrado gobernador del territorio de Utah, resistió la presencia del ejército federal, temiendo que se repitieran las persecuciones que la Iglesia había sufrido en Missouri e Illinois. El conflicto nunca desembocó en una guerra total, pero hubo varias escaramuzas, incluida la famosa masacre de Mountain Meadows, en la que una milicia mormona, junto con algunos nativos americanos, atacaron una caravana de colonos que pasaba por Utah, lo que provocó la muerte de unas 120 personas. Este evento empañó la reputación de la Iglesia y fue un punto de tensión en las relaciones entre los mormones y el gobierno federal.
El conflicto terminó pacíficamente en 1858, cuando Brigham Young aceptó el nombramiento de un nuevo gobernador por parte de Buchanan y se estacionaron tropas federales en las afueras de Salt Lake City. Este episodio marcó el final del intento de Young de gobernar Utah como una teocracia aislada, pero la iglesia continuó creciendo y prosperando bajo su liderazgo hasta su muerte en 1877. Uno de los aspectos más controvertidos de la historia de los santos de los últimos días fue la práctica de la poligamia. José Smith introdujo la poligamia como doctrina religiosa a principios de la década de 1840, afirmando haber recibido revelación divina. Para Smith y sus seguidores, el matrimonio plural era visto como una restauración de la práctica bíblica de figuras como Abraham, Jacob y David, que también tuvieron múltiples esposas. Durante el periodo en que Brigham Young dirigió la iglesia, la poligamia llegó a ser ampliamente aceptada entre los mormones, especialmente en Utah. Muchos líderes de la iglesia, incluido Young, practicaban el matrimonio plural, y se estima que hasta el 30% de los mormones en Utah estaban en matrimonios polígamos en la década de 1850. La poligamia se consideraba una forma de expandir la familia y asegurar la procreación de más miembros de la iglesia. Sin embargo, la poligamia atrajo la atención negativa del gobierno de los Estados Unidos, que consideraba la práctica como una violación de los valores estadounidenses. Se aprobaron leyes federales para prohibir la poligamia, incluida la Ley Morrill de 1862, que penalizó la práctica. La tensión entre el gobierno y los mormones aumentó durante las décadas siguientes, con líderes de la iglesia arrestados y propiedades de la iglesia confiscadas. En 1890, bajo el liderazgo de Wilford Woodruff, la iglesia emitió el manifiesto, que desaconsejaba nuevos matrimonios polígamos. El manifiesto fue una respuesta directa a la presión del gobierno federal y permitió que Utah fuera admitido como estado en 1896. Aunque el manifiesto fue ampliamente aceptado, pequeños grupos escindidos se separaron de la iglesia sud y continuaron practicando la poligamia, formando sectas fundamentalistas que existen hasta el día de hoy. Uno de los pilares de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es su sistema educativo, el cual fue desarrollado para brindar una educación basada en los principios de la fe mormona. La Universidad Brigham Young, BYU, fundada en 1875 en Provo, Utah, es la institución educativa insignia de la Iglesia y una de las universidades privadas más grandes de los Estados Unidos. BYU ofrece una amplia gama de títulos, desde ciencias e ingeniería hasta artes liberales y estudios religiosos. Además de BYU, la Iglesia opera varias otras instituciones educativas, incluidas BYU Idaho y BYU Hawaii, que atienden a poblaciones mormonas en diferentes partes de los Estados Unidos. El sistema educativo de la Iglesia, CES, también ofrece programas de educación religiosa y de secundaria para jóvenes y adultos de todo el mundo. La Iglesia también es conocida por su firme apoyo al estudio genealógico, una práctica estrechamente ligada a la doctrina mormona de realizar ordenanzas vicarias como el bautismo por los muertos. El programa Family Search de la Iglesia es uno de los depósitos de registros genealógicos más grandes del mundo y permite a personas de todas las religiones y orígenes rastrear sus árboles genealógicos de forma gratuita. Para los mormones, la investigación genealógica es una forma de honrar a los antepasados y garantizar que puedan participar en los rituales de salvación. Uno de los aspectos más visibles de la Iglesia Sud es su obra misional. Se anima a los jóvenes mormones, generalmente de 18 o 19 años, a servir como misioneros voluntarios por un periodo de 2 años, para hombres, o 18 meses, para mujeres. Estos misioneros son enviados a diferentes partes del mundo donde predican el Evangelio, realizan servicio comunitario y ayudan a convertir a nuevos miembros. El programa misionero de la Iglesia es uno de los más extensos del mundo, con más de 65.000 misioneros activos en más de 400 misiones repartidas en cientos de países. Estos jóvenes misioneros son conocidos por su vestimenta formal, con hombres con traje y corbata y mujeres con vestidos modestos, además de portar placas con sus nombres y el nombre de la Iglesia. La obra misional ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento de la Iglesia, especialmente en países de América Latina, África y Asia. En Filipinas, por ejemplo, el número de mormones ha crecido exponencialmente desde la llegada de los primeros misioneros en la década de 1960. Brasil, como se mencionó anteriormente, también ha experimentado un crecimiento significativo, con más de 1,3 millones de miembros en la actualidad. La obra misional también se ha adaptado al siglo XXI. La Iglesia ahora usa las redes sociales y otras plataformas digitales para compartir su mensaje, y los misioneros pueden usar Internet para conectarse con posibles conversos. Además, el uso de la tecnología ha permitido a los mormones mantener sus actividades misioneras durante la pandemia de COVID-19, y muchos misioneros llevaron a cabo sus tareas de forma virtual. La Segunda Guerra Mundial,
1939 a 1945, tuvo un impacto significativo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto en términos de pérdida de vidas como de desafíos logísticos. Durante el conflicto, muchos miembros jóvenes de la Iglesia fueron reclutados para luchar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros países. Muchos misioneros mormones vieron interrumpidas sus misiones, especialmente en Europa, donde las actividades misioneras se detuvieron temporalmente debido al avance de las tropas nazis y la destrucción causada por la guerra. La Iglesia, sin embargo, respondió con resiliencia. En los Estados Unidos, los líderes de la Iglesia alentaron a los miembros a apoyar el esfuerzo de guerra organizando eventos para recaudar fondos, donando alimentos y ropa y enviando paquetes de ayuda a los soldados. Además, muchos miembros mormones sirvieron con distinción en el ejército. Algunos de ellos desempeñaron papeles importantes en batallas cruciales como el D-Day y la Batalla de las Ardenas. Después del final de la guerra, la Iglesia reanudó rápidamente sus actividades misioneras, especialmente en Europa, que estaba devastada por los conflictos. La obra misional fue particularmente desafiante en las regiones ocupadas por la Unión Soviética, donde la libertad religiosa estaba severamente restringida. Sin embargo, los misioneros mormones continuaron predicando el mensaje de la Iglesia en muchas partes del mundo y el número de conversos aumentó en las décadas siguientes, particularmente en América Latina y Asia. La década de 1950 marcó un periodo de crecimiento sin precedentes para la Iglesia, ya que la membresía aumentó significativamente. Esto fue impulsado en parte por el regreso de los misioneros después de la guerra y la reanudación de las obras de construcción del templo. Durante este periodo, la Iglesia también comenzó a invertir en grandes proyectos de desarrollo agrícola, con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria de sus comunidades. Uno de los presidentes más influyentes en la historia moderna de la Iglesia fue David O. McKay, quien sirvió como presidente de 1951 a 1970. Durante su presidencia, la Iglesia atravesó una fase de intensa expansión internacional. McKay creía que la Iglesia debería centrarse en llevar su mensaje a todas partes del mundo y, bajo su liderazgo, el número de templos aumentó significativamente, incluida la construcción de templos en Berna, Suiza, 1955, y Londres, Inglaterra, 1958. McKay también promovió el uso de los medios de comunicación para compartir el mensaje de la Iglesia. Bajo su dirección, la Iglesia comenzó a utilizar la televisión y la radio para transmitir sermones y conferencias generales, llegando a una audiencia mucho más amplia. También fue un defensor de la educación y durante su presidencia, la Universidad Brigham Young, BYU, experimentó un crecimiento significativo, convirtiéndose en una de las universidades privadas más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, la presidencia de McKay también estuvo marcada por desafíos. Uno de los principales puntos de controversia durante su liderazgo fue la política de la Iglesia con respecto a la raza. En ese momento, la Iglesia aún mantenía la política de negar el sacerdocio a los hombres negros, lo que generó críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Aunque McKay simpatizaba personalmente con la idea de cambiar esta política, nunca tomó medidas definitivas para modificarla durante su vida. La cuestión racial seguiría siendo un punto de controversia hasta 1978, cuando la Iglesia finalmente decidió extender el sacerdocio a todos los hombres independientemente de su raza. Uno de los momentos más importantes en la historia contemporánea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue la revelación de 1978 que puso fin a la práctica de negar el sacerdocio a los hombres negros. Desde los primeros días de la Iglesia, hubo controversia sobre la cuestión racial, y los líderes anteriores citaron la maldición de Caín, una interpretación bíblica que supuestamente justificaba la exclusión de los negros del sacerdocio. Durante las décadas de 1960 y 1970, esta política fue cada vez más criticada, especialmente cuando el movimiento de derechos civiles ganó impulso en Estados Unidos. Muchos miembros de iglesias, especialmente fuera de Estados Unidos, han expresado su malestar con la política, y algunas congregaciones en países como Brasil y Sudáfrica han enfrentado dificultades para integrar a miembros de diferentes etnias. El cambio se produjo bajo la presidencia de Spencer W. Kimball, quien, después de un largo periodo de oración y reflexión, anunció en 1978 que todos los hombres dignos, sin importar su raza, podían recibir el sacerdocio. Esta revelación fue recibida con alivio por muchos miembros de la Iglesia y allanó el camino para un crecimiento aún mayor de la Iglesia en regiones como África, donde la exclusión racial había sido una barrera para la obra misional. La revelación de 1978 también fue un hito importante en las relaciones públicas de la Iglesia. Aunque la política anterior generó controversia y críticas, el cambio ayudó a mejorar la imagen de la Iglesia a nivel global y le permitió posicionarse como una institución más inclusiva y universal.
Con la llegada de la era digital, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías. El uso de Internet y las redes sociales se ha convertido en una herramienta esencial para difundir su mensaje y conectarse con miembros de todo el mundo. El sitio web oficial de la Iglesia, junto con su canal de YouTube y cuentas en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter, juega un papel fundamental en la evangelización digital. La conferencia general, que se celebra 2 veces al año en Salt Lake City, ahora se transmite en vivo a millones de personas en varios idiomas, lo que permite a los mormones de todas partes del mundo participar en discursos e instrucciones de los líderes de la Iglesia. Esta accesibilidad digital ha sido particularmente importante para los miembros en regiones donde la Iglesia todavía está creciendo y donde hay pocos templos o centros de reuniones. La tecnología también se ha utilizado para facilitar la obra misional. Los misioneros ahora pueden usar plataformas en línea para compartir su mensaje y realizar sesiones de enseñanza virtualmente, lo que ha demostrado ser extremadamente útil durante la pandemia de COVID-19. La Iglesia ha invertido en capacitar a sus misioneros sobre cómo utilizar la tecnología de manera efectiva y responsable. Además, el programa Family Search mencionado anteriormente es una de las bases de datos genealógicas más grandes del mundo, con millones de registros disponibles en línea de forma gratuita. El acceso a estos registros permite a los miembros y no miembros rastrear sus árboles genealógicos, lo cual es particularmente importante para los mormones debido a su creencia en ordenanzas vicarias para los muertos. En los últimos tiempos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha enfrentado nuevos desafíos, especialmente relacionados con los cambios culturales y sociales. Uno de los mayores desafíos ha sido la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Iglesia se opone al matrimonio homosexual y sostiene que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, lo que ha generado tensiones tanto dentro como fuera de la Iglesia, especialmente a medida que más países en todo el mundo legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2015, la Iglesia adoptó una controvertida política que prohibía a los niños de parejas del mismo sexo ser bautizados hasta que alcanzaran la mayoría de edad y renunciaran al estilo de vida de sus padres. Esta política generó una ola de críticas y llevó a miles de miembros a abandonar la Iglesia en protesta. Sin embargo, en 2019, la Iglesia revirtió esta política y buscó un enfoque más compasivo e inclusivo. Además, la Iglesia ha enfrentado discusiones internas sobre la igualdad de género. Aunque las mujeres desempeñan papeles importantes en la organización de la Iglesia, todavía no pueden ser ordenadas al sacerdocio, lo que ha generado movimientos dentro de la Iglesia, como el Ordained Women, que aboga por la ordenación femenina. Hasta la fecha, los líderes de la Iglesia han mantenido la posición tradicional, pero el debate continúa, especialmente entre los miembros más jóvenes. La Iglesia también está profundamente involucrada en cuestiones humanitarias y de servicio. Sus programas para ayudar en desastres naturales, proporcionar vacunas y apoyar a las comunidades necesitadas son ampliamente reconocidos. Durante la pandemia de COVID-19, la Iglesia donó millones de dólares en equipos médicos y ayudó a distribuir alimentos y suministros en las regiones afectadas por la crisis. El futuro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con más de 17 millones de miembros en todo el mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sigue desempeñando un papel importante en la vida religiosa mundial. El futuro de la Iglesia dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios culturales y sociales manteniendo al mismo tiempo sus principios doctrinales fundamentales. La construcción de nuevos templos, la obra misional y el uso de la tecnología para la evangelización y la conexión global seguirán siendo prioridades para la Iglesia. Al mismo tiempo, el liderazgo de la Iglesia, bajo la presidencia de Russell M. Nelson, ha seguido un enfoque modernizador en áreas tales como simplificar las prácticas de adoración y poner mayor énfasis en el estudio individual de las Escrituras. El mormonismo, como cualquier otra religión, evoluciona constantemente en respuesta al mundo que lo rodea. El desafío para la Iglesia en el siglo XXI será equilibrar su identidad histórica con las demandas de un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, con una base de miembros dedicada y una organización estrechamente estructurada, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días parece estar bien posicionada para seguir creciendo e influyendo en las vidas de millones de personas en todo el mundo. La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está marcada por momentos de profunda fe, desafíos y crecimiento extraordinario. Desde sus orígenes con José Smith y sus visiones, pasando por el liderazgo de Brigham Young y el éxodo a Occidente, hasta la expansión global que la Iglesia experimenta hoy, el mormonismo ha demostrado ser resistente frente a la adversidad. La Iglesia pasó por periodos de controversia, como la práctica de la poligamia y la exclusión racial en el sacerdocio, pero también evolucionó, adaptándose a los cambios culturales y sociales. Hoy, con más de 17 millones de miembros en todo el mundo, la Iglesia continúa creciendo,
promoviendo valores de familia, servicio comunitario y fe. ¿Qué te pareció más interesante sobre el origen y la historia de los mormones? ¿Sabías que la Iglesia enfrentó tantas persecuciones y desafíos a lo largo de su historia? ¿Qué opinas del impacto de la poligamia en la historia de la Iglesia? ¿Cómo influye esto en la percepción de la Iglesia hoy? ¿Cómo ve el trabajo humanitario de la Iglesia en todo el mundo? ¿Qué iniciativa te llamó más la atención? ¿Qué fue lo que más te sorprendió acerca de la revelación de 1978 y el fin de la exclusión racial en el sacerdocio? Si te gustó este vídeo y quieres conocer más sobre la historia del cristianismo, temas religiosos y mucho más, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún vídeo nuevo. Y para aquellos que quieran apoyar aún más nuestro trabajo, pueden hacerse miembros del canal y tener acceso a contenido exclusivo y diversos beneficios. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios los bendiga a todos.